Bueno, 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural, citada para el día 5 de julio a las 6 de la tarde. Yo creo que este es un tema muy interesante porque todo lo que ocurre en Ecuador, pues nosotros somos el país hermano y es muy importante saberlo y de pronto nos lo va a decir Alan cómo poderlo prever. El tema es Oscuro Sendero, situación actual en el Ecuador, y el conferencista va a ser nuestro gran amigo Alan Catey, y la moderación nos la va a hacer desde Washington José Luis Ramírez. Alan Catey Dávalos es ecuatoriano y estudió en el Colegio Alemán en Quito. Él es abogado, egresado de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Quito y presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Es empresario en servicios, cónsul de honores de la República de Albania en Quito, presidente del Comité Cultural del Cuerpo Consular de Quito, analista internacional de varios medios audiovisuales y escritos, radio, telesucesos, programas de opinión internacional diario en el noticiero, 2 programas semanales de cultura y geopolítica, Radio Visión, Radio Centro, Radio Quito. Tiene entrevistas frecuentes, tiene en la Gaceta la columna semanal de asuntos internacionales. Conferencias y charlas sobre temas históricos y geopolíticos, de lo cual podemos dar fe nosotros de la gran cantidad de la que hemos oído, de China, de Ucrania, de Rusia y muchas más. Pasión por la historia como maestra y clave para leer el hoy y vislumbrar el mañana. Montañista y ecologista de viejo cuño. Gracias, Alan, nuevamente por aceptar nuestra invitación, y estamos seguros que vamos a aprender mucho, mucho de su conocimiento sobre ese gran y hermano país. Le paso la palabra a José Luis, que nos acompaña desde Washington. José Luis es el asesor en temas políticos del secretario general de la OEA, pero hoy va a estar a nivel personal. En ningún momento está representando o comprometiendo a la OEA en ninguno de los comentarios. Gracias, José Luis. Tiene la palabra. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial a nuestro conferencista hoy, Alan Catey, que siempre es muy grato tenerlo con nosotros, y a las personas que nos están acompañando. Este tema, como usted decía, Jorge, reviste doble importancia. Primero, por ser un país hermano, vecino de Colombia, y como suele suceder, muchas de las cosas que suceden en Ecuador tienen repercusión directa en Colombia y en sentido contrario. Por eso tenemos tanto interés en saber qué es lo que está pasando en el vecindario, y en este caso concreto, a pesar de que ya al parecer se logra superar esta etapa compleja en la cual se vivieron unos bloqueos muy fuertes y se generó una situación de gran confusión dentro del país, porque la economía se vio muy afectada, hubo paralización de el transporte, los alimentos no llegaban a Quito, y como ha dicho Alan, y lo va a explicar con mucha más claridad ahora, hay unos elementos que explican el por qué suceden estas cosas, pero hay otros que no explican la violencia o el vandalismo con el cual actúan algunos de los actores involucrados. Y Alan va a explicarnos también aspectos importantes sobre estos asuntos. Justo hoy
se dio la renuncia de 3 ministros y un alto funcionario. En parte se especula como consecuencia de lo que sucedió, y a pesar de que el presidente Guillermo Lasso salió favorecido de un intento de vacarlo en el Congreso porque no se consiguieron los votos por parte de la oposición, pues queda de todos modos una situación compleja en lo que sigue de aquí en adelante. Entonces, creo yo que lo más importante es que alguien que tiene el conocimiento lo ha vivido de manera directa, no es la primera vez que sucede en el Ecuador, sea el propio Alan quien nos cuente. La metodología, la de siempre. Al terminar, tendremos el espacio para las preguntas, los comentarios. Se pueden hacer a través del chat por escrito. Quien desea hacerla directamente se levanta la mano y con esto podemos dar la palabra sin ningún inconveniente. Querido Alan, bienvenido entonces y el auditorio es tuyo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Jorge, muchas gracias por la invitación y José Luis por tu amabilidad para moderar la conversación de ahora. Sí, los acontecimientos que se han suscitado en el Ecuador en estos últimos días, los 18 días del paro durante el mes de junio pasado, donde tuvimos protestas, marchas, enfrentamientos y hasta un intento para destituir al presidente de la República desde la Asamblea. Estos evidentemente son temas de preocupación y de alarma para el país y con justificada razón para el entorno internacional, como decía José Luis hace un momento. Es decir, estamos tan interconectados ahora por el comercio, por las relaciones inclusive familiares en la región, que hay un profundo interés en todo el entorno latinoamericano por todo lo que nos está pasando como países. Hay unas evidentes simetrías históricas y actuales, ¿no? Así como el desarrollo de una serie de técnicas sociales y paramilitares aplicadas en el desarrollo de las protestas. La narrativa del episodio va a diferir según el prisma desde el cual se las quiera ver, ¿no? Desde el lado indígena vemos una especie de glorificación épica incluso de la protesta, y desde el otro lado se habla hasta de un complot golpista inscrito dentro de una conspiración internacional. Pretendo en esta presentación plantear lo que, a mi juicio, es lo que está en juego y cuál es el valor más importante, social y políticamente hablando, que debemos proteger y cautelar como sociedad en el Ecuador y en Latinoamérica. Y esta es el de la democracia política. La democracia y los mecanismos de institucionalidad jurídica en el marco de un Estado de Derecho dentro del mandato de la ley. Karl Popper, que es el más importante filósofo del Estado liberal, autor entre una vasta obra del justamente famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos, hace un análisis extenso de los riesgos que esa sociedad abierta enfrenta ante los dos modelos políticos autoritarios y cerrados que fueron las alternativas políticas que le tocó vivir a Popper a lo largo de la primera mitad del siglo pasado, es decir, por una parte el marxismo soviético y por otra el nacionalsocialismo alemán. Y no solo el nacionalsocialismo alemán, sino en general el fascismo nacionalista que se extendió por Europa a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Dentro de este análisis plantea la que será conocida como la paradoja de Popper, en la que postula, por una parte, una necesidad esencial en la sociedad abierta, que es la tolerancia entre sus miembros. Un asunto que desde la fecha en que se plantea, en 1945, no ha hecho más que volverse más y más importante por el proceso de intercomunicación del mundo por una parte y de globalización por otra.
De hecho, el filósofo cree que esa capacidad de tolerancia racional es una de las mayores riquezas de la sociedad abierta, porque le da una ventaja comparativa muy importante en relación a las otras sociedades autoritarias y cerradas. Sin embargo, es consciente de que una tolerancia ilimitada dentro de la sociedad pone en riesgo la supervivencia de la propia tolerancia, pues al extenderla de manera ilimitada a los intolerantes, nosotros pasaríamos a tolerar también toda clase de abusos, injusticias y hasta crímenes. Concluye en que para preservar la capacidad de mantener una sociedad abierta y tolerante, se requiere no tolerar a la intolerancia. Este me parece un punto central y un punto sobre el cual no caben mayores discusiones. Este es un punto realmente esencial en el sentido de entender qué estamos defendiendo, qué valores son los que nos interesa defender. El momento histórico que se está viviendo en el mundo, con un resurgimiento vigoroso en buena parte de un autoritarismo firmemente asentado en las tecnologías del control social y de la represión, potenciadas hoy por la informática, las comunicaciones, las técnicas de reconocimiento facial y hasta la capacidad de manipulación y falsificación de declaraciones de personajes importantes, políticos, es realmente preocupante. Las exitosas, pero en aquel momento todavía rudimentarias técnicas de Goebbels o de los pares soviéticos poco tienen que ver con lo que hoy se hace en estos campos, que curiosamente se han aprovechado del desarrollo de las técnicas de marketing que la sociedad abierta creó para vender departamentos, autos, refrigeradoras. Los autoritarios lo hicieron para tomar el poder y quedarse en él. Como sufro de una debilidad por la historia, se me hace difícil no buscar símiles que nos ilustren desde el pasado respecto de errores y omisiones que tendemos a repetir. El año que viene, 2023, vamos a recordar el centenario del llamado Putsch de Múnich, cuando el futuro Führer Adolf Hitler intenta un golpe de Estado contra la República de Weimar, la sucesora del Segundo Reich alemán derrotado en la Primera Guerra Mundial. El golpe fracasa y Hitler termina encarcelado en Landshut, no lejos de Múnich, por algo menos de un año. Vean cómo al parecer la benevolencia con los golpistas no resulta exclusiva de nuestras tropicales latitudes, ¿no? Esta digresión viene al caso por lo que sucedió durante esos meses en que Hitler estuvo preso. Con la ayuda de su secretario Rudolf Hess, escribió lo que sería el libro de cabecera, la Biblia de todo nacionalsocialista que se respete, Mi lucha. Hace muchos años me di el trabajo de leerlo hasta donde pude, pues se trata de un ladrillo que reúne de una manera desagradable y caótica todos los resentimientos, las amarguras y los odios de Hitler, mezcladas con unas teorías raciales descabelladas y un enfermizo antisemitismo. En el libro se describe con bastante detalle el plan para la toma del poder, aprovechándose de las herramientas de la democracia para subvertirla y la manera en que, una vez que la toma del poder se concretase, eliminarla y reemplazarla por la dictadura. En el libro se señala con claridad el trato que dará a sus opositores, socialistas, comunistas, y sobre todo sus planes para restablecer la pureza racial y eliminar a los subhumanos y a las razas inferiores, especialmente a los judíos, a los que responsabiliza de una conspiración para destruir a Alemania y manchar su área naturaleza. La simple lectura del libro, sin dificultad, debería haber encendido las alarmas al interior de Alemania y fuera de ella, cuando la progresión del partido nazi lo señalaba ya como un creciente riesgo para la democracia. Imposible decir que no estaban advertidos de la naturaleza y de las intenciones del nazismo. Al parecer,
nadie se lo tomó en serio o se lo consideró un delirio intrascendente, máximo como un instrumento de propaganda. Algo menos de 100 años después, en octubre de 2019, se produce en el Ecuador una revuelta extremadamente violenta por parte de grupos indígenas primero, a los que se adhieren pronto organizaciones urbanas de carácter paramilitar que elevan la violencia a niveles inusitados. Históricamente, la CONAIE, la organización que agrupa al movimiento indígena, había sido muy cuidadosa en no provocar ni excesos ni violencia en sus manifestaciones, lo que le había deparado el respeto y hasta el aprecio de los citadinos que los respaldaban con muestras de simpatía y apoyo y hasta con alimentos. Tras octubre de 2019, ese largamente cultivado capital político ante la violencia y la destrucción de edificios públicos como la Contraloría General del Estado, pero sobre todo ante el terror impuesto a Quito y a otras ciudades, con amenazas de saqueos a comercios, a medios de comunicación, hasta a urbanizaciones privadas, con amenazas de corte de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, se disolvió y dio paso a un resentimiento marcado y a una creciente desconfianza ciudadana en la CONAIE y de manera general en el movimiento indígena. A pocos meses del paro, uno de sus cabecillas, Leonidas Issa, el que liderará el movimiento de este junio, con otros dos autores, Andrés Tapia y Andrés Madrid, publican un libro en una muy cuidada y evidentemente costosa edición al que titulan Estallido. El tenor del relato es una épica revolucionaria mítica de penosa lectura acompañada de un análisis marxista anclado en los años 60 del siglo pasado o incluso antes, en los años 30, ya que es evidente la influencia del teórico de la revolución marxista andina, el peruano Luis Carlos Mariátegui, inspirador de Sendero Luminoso y obligado referente del comandante Gonzalo, de Abimael Guzmán, el sanguinario líder del movimiento terrorista que asoló Perú a finales del pasado siglo. Sendero Luminoso, con un saldo de más de 70,000 muertos en la aplicación de la doctrina, muy poco marxista por cierto, de un campesinado revolucionario, concepto convergente del mariateguismo criollo con el maoísmo chino. El postulado central del libro, despojado del ramaje retórico y mítico, se reduce a la final conclusión del mismo y que se resume en una frase: ¿comunismo indoamericano o barbarie? No se deja lugar a duda sobre los objetivos y alternativas para su consecución. Es una declaración y un llamado expreso e inequívoco a una violenta revolución de un visceral racismo excluyente e intolerante que encuentra detestable todo lo que la cultura occidental representa, por lo que debe ser extirpada y reemplazada por un nebuloso gobierno indígena andino basado en unas presuntas prácticas políticas que se habrían aplicado ancestralmente bajo una benevolente dictadura autoritaria dentro de un ámbito territorial definido por los alcances del imperio inca, es decir, el Tahuantinsuyo. Nos hallamos ante una propuesta de regresar 500 años en el tiempo a una utopía imaginaria exclusiva para indoamericanos de pureza cultural y racial bajo similares criterios a los delirios nacionalsocialistas, por ejemplo, con los blancos y mestizos en el papel de judíos, con alguna solución final al final del camino. Queda claro también que no existe una alternativa al proyecto. Es decir, o se acepta el comunismo indoamericano o se someterá a la región a lo que Issa llama barbarie, término que no admite ni muchas interpretaciones ni mayor duda. Nos hallamos ante una declaración expresa de un propósito absolutamente contrario a la ley y a los valores democráticos bajo los cuales está organizada la sociedad moderna.
no a cuenta de alguna nostalgia histórica, sería aceptable que se pongan en boga los sacrificios humanos a la usanza azteca, arrancando los corazones de los cautivos para satisfacer a unos dioses olvidados. Tal como fue un terrible error el no prestar la debida atención a las propuestas de Hitler, que finalmente llevaron a una guerra donde más de 50 millones de personas murieron, lo sería en el caso actual. Isa es un fanático muy peligroso, como todos aquellos dementes que la historia nos relata. Toda la larga serie de asesinos que han logrado venderse como los mesías y salvadores de sus pueblos. Ese conocimiento debe ser el telón de fondo para el análisis de las alternativas que empezarían por un aislamiento psiquiátrico de aquellos que se hayan contagiado de semejantes delirios. Cualquier otro enfoque sería ceder a la violencia y a la intimidación. En una palabra, rendirse ante la barbarie, abandonar todos los valores y principios sobre los que descansa la sociedad civilizada para recaer en un pasado oscurantista. Luego de este preámbulo histórico-filosófico, vámonos al paro, a lo que sucedió. Y el paro evidentemente tiene unos antecedentes lejanos y cercanos. La historia del movimiento indígena en el Ecuador a través de una organización nuclear, que es la CONAIE, data de la penúltima década del pasado siglo. Será durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja, de tendencia socialdemócrata, entre 1998 y 1992, cuando la organización alcanza reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad civil, como la voz de una comunidad por siglos silenciada. La presencia de un liderazgo preparado, con gran capacidad de maniobra política, hace que su presencia se vuelva significativa, a la vez que su capacidad de movilización la visibiliza y la integra a la vida política nacional. No se puede dejar de señalar, sin embargo, que la CONAIE ha participado activamente en varias acciones antidemocráticas, como fue el golpe de Estado contra Yamil Mahuad, al punto que en el triunvirato que trata de hacerse con el poder luego de su caída, está Antonio Vargas, presidente en ese momento de la CONAIE, que había sido parte activa en las carreteras y calles e instrumental al golpe de Estado, apoyado por una parte de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que en ese momento estaban todavía hondamente amargadas por la firma de los acuerdos de paz con Perú, que cerraron un capítulo de 60 años de odio y de amargura entre los dos países. El que encabezó esta rebelión fue el coronel Lucio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, Carlos Solórzano, como cómplice del golpe de Estado, que fracasó en parte por la reacción de la sociedad y de las propias Fuerzas Armadas, que apoyaron una salida institucional respetando la sucesión establecida en la Constitución en la persona del vicepresidente, el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Tras el gobierno de Gutiérrez gana las elecciones en 2003 con fuerte apoyo de los movimientos indígenas, cuyo brazo político, que es Pachacutic, obtiene una votación importante para el legislativo en el que actúa en alianza con Gutiérrez. Varios cuadros indígenas se integran al gobierno, nombran un ministro de Agricultura por una parte, y se destaca el nombramiento de la dirigente Nina Pacari, nombrada canciller de la República. Pronto se producen desavenencias al interior de la alianza. Pachacutic pasa a la oposición hasta la caída de Gutiérrez en 2005. Y en la primera elección de Correa, Pachacutic y la CONAIE le apuestan a caballo vencedor, formando parte del gobierno de Correa y apoyándolo sobre todo en la Asamblea Constituyente, que es el instrumento esencial para el control del Estado por el presidente, que más adelante proclamará la novedosa doctrina de que en él se concentran los tres poderes del Estado. Antes de esto ya se produce por la prepotencia y arrogancia de Correa un fuerte distanciamiento con la dirigencia indígena,
a la que Correa maltrata en los peores términos, tildándolos de ponchos dorados. Arremete brutalmente contra Pachacutic y la CONAIE, a la que incluso le arrebata la sede de la CONAIE en Quito, que le había sido cedida por algún gobierno anterior a la organización. Las protestas indígenas fueron aplastadas sin contemplaciones y varios líderes terminaron muertos o encarcelados. Con la salida de Correa, su heredero Lenín Moreno, que se suponía sería incondicional títere de este, dio al traste con esas expectativas y asumió su presidencia fuera de cualquier tutela correísta, ganándose los odios de los antiguos correligionarios. En octubre de 2019, 3 meses antes de las elecciones de enero de 2020, la CONAIE lleva adelante una movilización de envergadura al punto de paralizar el país durante 11 días en medio de actos vandálicos extremadamente violentos. Ya en este episodio aparece como líder principal Leonidas Issa, como relatara antes. Perdón, la fecha es 2021, enero de 2021. Entre los antecedentes, no podemos omitir el fenómeno, que no solo es ecuatoriano, sino regional, del crecimiento exponencial del poder y de la penetración del narcotráfico, particularmente orientado a la creación de un mercado interno para drogas de baja calidad, pero que ofrece unos 500 millones de potenciales consumidores. A partir del año 2000, el negocio del microtráfico se ha potenciado por 100, generando un vasto pool de posibles sicarios y un incremento enorme de violencia e inseguridad que, en cierta manera, ha contribuido a normalizar la violencia para toda la sociedad. No nos olvidemos que hace pocos meses vimos unos episodios de terribles actos de violencia en las cárceles, aquí en el Ecuador, que muestran claramente la presencia de un poder oculto con grandes capacidades para intimidar a jueces, a policías y en general a toda la sociedad. En Ecuador, el creciente poder del narcotráfico no puede ser separado de la gestión del presidente Correa, cuyas acciones y apariciones con delincuentes y operadores del narco son muy difíciles de desvanecer. La salida de las aeronaves de la DEA, de la base de Manta, y el abandono a su suerte de la frontera norte del Ecuador, sobre todo en Esmeraldas, sin un solo radar operativo durante al menos 8 años, dejó, con o sin intención, que lo juzgue cada quien, un descomunal agujero por el que ha transitado libremente la cocaína ya refinada para ser embarcada en lanchas y en barcos pesqueros y transbordar sus cargas en alta mar para su traslado a Centroamérica y México. La condición de país dolarizado que tiene Ecuador lo vuelve aún más atractivo para el lavado del dinero de la droga. Durante el correísmo, las incautaciones de droga no pasaron de ser episódicas, unos pocos miles de... Durante el año de gobierno de Lasso, se han incautado cerca de 400 toneladas de cocaína. Esto es 400,000 kilos, que a $50,000 el kilo en el mercado americano nos da la asombrosa cifra de $20,000 millones. Eso es mucho dinero y su captura debe haberle dolido mucho a mucha gente. No establecer la conexión entre estos eventos, la movilización indígena y el plan de destitución de Lasso en la Asamblea por parte de una alianza contra natura de UNES con Pachacutic sería por demás ingenuo. Tan ingenuo como pensar que los grupos de terroristas, muy bien entrenados y pagados, hayan surgido por generación espontánea. La vinculación de Correa con movimientos subversivos, terroristas y narcotraficantes como las FARC está ampliamente documentada con expresas declaraciones de comandantes de las FARC comentando su apoyo económico a Correa. El episodio del ataque colombiano a la base de las FARC en Angostura, cómodamente instalada en pleno territorio ecuatoriano por largo tiempo, reveló, más allá de cualquier duda,
los estrechos vínculos de funcionarios públicos ecuatorianos con reyes, al punto que el campamento se había vuelto casi una atracción turística donde se impartía instrucción militar y subversiva como si de una academia se tratase. Resumiendo, una organización política, el correísmo, desesperada por recuperar el poder para eliminar las sentencias en firme de numerosos funcionarios suyos por evidentes delitos de corrupción, entre los cuales están el propio expresidente Correa y Jorge Glass, su vicepresidente y factotum de los negociados. El tener una amplia presencia en la función judicial, en la que desde la famosa metida de mano a la justicia, el correísmo nombró en todos los niveles casi 5.000 jueces, no ha resultado suficiente, por lo que el golpe institucional se volvió atractivo. Una muy poderosa presencia criminal, harta de sufrir un volumen de pérdidas inaceptable, con los ingentes recursos a su disposición, también es parte de esta ecuación. Y finalmente, un líder indígena con una agenda propia para la toma del poder y la imposición de una dictadura comunista. La pregunta que surge es, ¿quién usa a quién? Para concluir, podemos especular respecto al futuro. El fin del paro encontró a todos, indígenas, gobierno y sociedad, exhaustos y hartos con unos costos económicos y sociales elevadísimos. Fue evidente el desgaste sufrido por la CONAIE y Pachacutic hacia su interno durante la ceremonia de la firma del documento para terminar el paro. También queda muy debilitado el gobierno en franca minoría ante un parlamento hostil. Se vuelve imperativo un viraje hacia la inversión social dirigida a las áreas rurales y urbano marginales, pero en vinculación con las organizaciones de base en esos sectores. Se deben redoblar esfuerzos para obtener una inteligencia lo más completa posible sobre los grupos violentos, sus liderazgos y su logística. En el acuerdo del paro no se acordó ningún nivel de impunidad para los violentos y el gobierno debe demandar la acción de la Fiscalía para detener a los actores de los principales hechos de violencia. El gobierno tiene dos activos interesantes como producto del paro. El primero, la mesura, por muchos considerada hasta excesiva, con que actuaron la policía y las Fuerzas Armadas a lo largo del paro, pese a la brutalidad de las agresiones, con un muerto y cientos de lesionados en sus filas. De los otros fallecidos, 2 lo son por el impedimento por los manifestantes de dar paso a las ambulancias que transportaban a personas en emergencia. Otros 2 que tratando de escapar de la fuerza pública ruedan por laderas escabrosas y mueren, y otro, este sí atribuible a la policía, que en medio del salvaje asalto al cuartel militar de la ciudad de Puyo, recibe el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. Las evidencias de la brutalidad de los manifestantes, de sus armas, no por artesanales menos peligrosas, y de sus preparadas estrategias, demuestran, más allá de cualquier duda, la falacia de pretender atribuir carácter pacífico a las protestas. El manido argumento de que los violentos son infiltrados no parece sostenible a menos que la CONAIE decida colaborar de manera activa en la identificación de los violentos y señalarlos, y participar por su propia imagen en el enjuiciamiento de estos. El segundo activo para el gobierno es la imposibilidad legal de ser nuevamente llevado a juicio ante la Asamblea con el propósito de destituir al presidente, pues tal acción puede ser propuesta por una única vez. No tengo duda que los golpistas estarán dispuestos a intentar desde la calle y por la violencia la desestabilización de un gobierno legítimo, pero lo harán ya sin ningún mandato de legalidad en un atentado puro y duro contra la democracia. Si el gobierno logra meter una cuña entre un Pachacutic que esté dispuesto a un real diálogo constructivo y el correísmo
que tan abusivamente trató al movimiento indígena y a sus líderes, podrá contar con algún tiempo adicional para desarrollar acciones sociales creíbles a las que deberá acompañar de una efectiva difusión, acompañada en lo posible por líderes sociales, indígenas y mestizos que no estén vinculados al correísmo. En todo caso, los plazos que le quedan al gobierno no son muy largos. Ese sería un poco el análisis que les podría comentar sobre la realidad que vivimos y sobre la posibilidad de entrar a un sendero nada luminoso. Muchísimas gracias, querido Alan. Y bueno, el panorama que pintas es de una complejidad extrema, porque no bien, como tú lo mencionas, se puede solucionar una manifestación bastante compleja que de alguna manera el presidente Lasso logra sortear. No quiere decir con esto, y tú lo aclaras también, que el juego se haya terminado. Por el contrario, lo que sigue es una continuidad de eventuales pulsos que surjan hacia futuro. En este sentido, y sobre la base de la experiencia y el conocimiento, no solo por el hecho de ser ecuatoriano y vivir en Ecuador, sino tu estudio de la historia, el haber hecho un repaso claro de cómo se han venido desarrollando estas circunstancias. Sé que es muy difícil, por supuesto, predecir el futuro, pero ¿qué creerías tú que puede seguir de aquí en adelante, tanto para que el presidente Lasso logre ganar gobernabilidad y que el movimiento indígena no tenga nuevas excusas para volver a la calle y a los paros? Sería esa la pregunta, y mientras tanto, para quienes deseen participar, de nuevo, si quieren hacer preguntas aquí en el chat por escrito, o si desean levantar la mano abajo también donde dice reacciones, levantan la manita y ahí con todo gusto les concedemos la palabra. Entonces, Alan, y luego va Jorge con la siguiente pregunta. Sí, José Luis, como había comentado, el gobierno tiene algunas cartas que puede jugar. No son unas cartas muy fuertes. La situación de debilidad del gobierno es muy significativa y obviamente no puede contar de ninguna manera con una asamblea con la cual pueda desarrollar ningún tipo de programa formal en cuanto a la presentación de leyes y proyectos de ley que deban ser aprobados por el Congreso, porque con seguridad no lo van a hacer. Por lo tanto, el Ejecutivo tendrá que actuar desde sus capacidades como Ejecutivo para ir adelante con programas sociales, sobre todo dirigidos hacia los sectores urbanos, marginales y rurales, a los que debe convencer de alguna manera de que está haciendo obras reales y aportes reales a la superación de los problemas ancestrales que esos sectores de población viven. En ese sentido, lo que tú comentabas al principio respecto de la salida de algunos ministros, definitivamente tiene que ver con una oxigenación que era muy necesaria en el gobierno, particularmente en las áreas de salud, que habían sido objeto de duras críticas por la ausencia de medicamentos, por la serie de escándalos y de problemas que saltaron en los hospitales públicos, a pesar de que justamente en el campo de la salud es donde el gobierno del presidente Lasso ha obtenido su principal y en cierta manera único gran éxito político popular, como fue la campaña de vacunación contra el COVID, que realmente fue un proceso muy exitoso, llevado adelante con gran capacidad. El haber vacunado a 9 millones de ecuatorianos en 100 días realmente marcó un hito
que ha servido de referente para otros varios países del mundo. También pienso que junto con la zanahoria, que son los programas sociales, que son la actividad de inversión en un campo que ha estado bastante dejado de lado por el gobierno, en su primer año al menos, es indispensable también el palo. Es decir, es indispensable que el gobierno asuma con seriedad la evidencia del riesgo gravísimo que vivió el país por la acción y la presencia de grupos armados violentos que están dispuestos a ir a cualquier extremo para liquidar a la democracia en el país. La identificación y el descabezamiento de esos grupos, la identificación del financiamiento de esos grupos y de las líneas logísticas es una labor impostergable para Fuerzas Armadas y para la policía. La principal seguridad que la sociedad puede ganar es que se saque de las calles a esos violentos, de los cuales existen muchísimas evidencias gráficas. Hay filmaciones de los actos terroristas que se perpetraron a lo largo del paro y que han sido publicadas en el Ecuador y fuera del Ecuador de manera extensa. Es decir, una acción firme de la Fiscalía y de la Justicia para desactivar esta bomba de tiempo que significan estos grupos violentos urbanos y rurales que se han desarrollado y que han sido preparados y entrenados y financiados por grupos que tienen intereses totalmente distintos a los del mantenimiento del sistema democrático. Finalmente, en relación al gobierno, el gobierno se había puesto, no nos olvidemos que Lasso es un banquero, el gobierno se había puesto unos plazos para lo que él llamó poner la casa en orden, es decir, reorganizar las finanzas públicas que habían quedado en una situación de una anarquía absoluta, con una serie de informaciones falsas o disfrazadas que nos llevaron a recién empezar a enterarnos la profundidad y la gravedad de los problemas económicos que el país y sus instituciones, particularmente la seguridad social, están afrontando en estos momentos. Al parecer, el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, que es una persona, yo lo conozco personalmente, una persona muy brillante, al punto que Simón está viajando a Londres, entiendo, a hacerse cargo de una importante cátedra de economía en algún centro muy importante en la capital británica. Había presentado ya su renuncia en junio, indicando que, a principios de junio, indicando que su labor como reordenador de las finanzas públicas del país había llegado a su fin. Es decir, había renegociado la deuda con China, que es una deuda onerosa por las condiciones en que fue suscrita, completamente opacas, completamente con cláusulas secretas que le han costado al país una enorme cantidad de dinero, tanto por los costos financieros, tasas de entre el 7 y el 9%, como por las garantías exigidas por China en petróleo, con un perjuicio por cada barril que Ecuador le entregaba a China del orden de $4 por barril. Según Villavicencio, que es uno de los asambleístas más informados que tiene el país, la pérdida que eso le significó al Estado estuvo en el orden de los $5.000 millones, con varios comisionistas que obviamente quedaron muy satisfechos de este tipo de negociación. También Simón fue el encargado de negociar con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial una serie de líneas de crédito que le han permitido al Estado finalmente lograr una relativa estabilidad
y unas reservas financieras muy significativas en el orden de 9.000 millones de dólares en este momento, que le van a permitir, si es que el gobierno tiene la suficiente sensibilidad social para actuar, tener recursos para atender una parte de las necesidades represadas. En este sentido, creo que hay posibilidades de que el gobierno supere de manera exitosa este difícil momento que está atravesando. No creo que haya ninguna garantía para hacerlo. No nos olvidemos que hay agendas propias que están cruzándose en este tema, como son las agendas de UNES, del partido de Correa, para lograr la impunidad de los funcionarios enjuiciados y condenados, y por parte de ISA, para llevar adelante su programa del comunismo indoamericano y aplicarlo en el Ecuador. De alguna manera, esos dos temas van a estar durante los próximos años, o meses y años, sobre el tapete. Mil gracias, querido Alan. Jorge, por favor. Gracias, José Luis. Alan, excelente y sencilla presentación. Entendimos muchas cosas de lo que sucede allá. Y creo que 4 veces le oí mencionar el apellido Correa. La pregunta es la siguiente. En este movimiento que hubo de destitución del presidente Lazo, encabezado por los indígenas, ¿usted qué porcentaje le daría que en esto tuvo que ver Correa con sus secuaces para todo el manejo? Y segunda, él sigue de todas las formas habidas y por haber buscando cómo vuelve a ser nuevamente presidente. ¿Usted cree que en ese momento los indígenas lo apoyarían? Gracias. A ver, respecto de la primera parte, la intencionalidad de la destitución y el plan de destitución al presidente de la República fue un plan implementado y llevado adelante por la bancada correísta de la Asamblea Nacional. A ese plan plegó una prácticamente totalidad de Pachacutic, a pesar de varias declaraciones un poco incongruentes, porque al final del día terminaron votando por la destitución, de varios antiguos líderes del movimiento Pachacutic que denunciaron amenazas de muerte, presiones sobre su familia de los grupos radicales de Pachacutic en torno a Leonidas Issa. También, como es lamentablemente bastante normal en el Parlamento ecuatoriano, circuló lo que se conoce como el hombre del maletín. En este caso parece que fue la dama del maletín, que había estado ofreciendo importantes sumas de dinero que van entre 500,000 y 2 millones de dólares por el voto por la destitución del presidente de la República. Afortunadamente, esta intentona golpista institucional no alcanzó los resultados que esperaban, y es más, se produjo un incidente vergonzoso en el cual la contabilización de los votos que se emitieron por parte de los asambleístas para la destitución fueron, según el presidente de la asamblea, 84. Y cuando se presentaron varias protestas de varios legisladores que habían visto que su voto había sido cambiado, el presidente tuvo que hacer un reconteo para terminar en que no fueron 84, sino 80 los votantes por la destitución. Es decir, un intento de fraude electoral, llamémoslo de alguna manera, por parte del presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, a su vez, que había estado
por su decisión, actuando como buen componedor, como mediador, digamos, entre la CONAIE y el gobierno, se despojó de cualquier tipo de legitimidad cuando en la votación votó por la destitución del presidente de la República. ¿Con qué carácter podía el señor pretender seguir siendo mediador después de semejante desenmascaramiento de sus reales intenciones? En cuanto al segundo punto, Correa no tiene una opción de retornar al Ecuador como candidato a nada, mientras se mantenga en firme la sentencia que pesa sobre él por corrupción. O sea, no es una sentencia por haber, no sé, pues, por algún delito político. No, no, no. La sentencia contra Correa es una sentencia por corrupción. Él está condenado por esa razón y por lo tanto no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Y la única alternativa que él tenía era que con el golpe de Estado se pudiera llegar a un acuerdo al interior del Parlamento para una amnistía a lo que ellos pretenderían llamar presos políticos o acusados políticamente de delitos económicos, como es el caso del presidente Correa y del vicepresidente Glass, pero como también es el caso de una casi decena de otros funcionarios y ministros del Correato que han incurrido en una serie de delitos que los han llevado a los tribunales. El caso más palmario es el del Contralor General del Estado, que ahora en Estados Unidos está siendo juzgado justamente por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito, para lo cual él ha pagado, para poder estar en libertad, una fianza de nada menos que $14 millones. Esa es la índole de poder económico y de carencia de escrúpulos morales que tiene el correísmo en el país. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias, querido Alan. Tenemos acá a nuestro ponente dentro de 15 días, Diego Cardona. Diego, por favor. Era que estaba organizando el sonido, no sé si me oyen. Perfecto, Diego, gracias. Bueno, listo. No, muchísimas gracias, Alan. No, yo tendría ahí una pregunta, no, una triple pregunta y otra pregunta adicional. Comienzo primero con la adicional, porque es algo a lo que tú no has hecho referencia y creo que sería interesante para los que estamos afuera del Ecuador. ¿Cuál sería, crees tú, el componente internacional de una posible gestión del gobierno con miras a la situación interna? Me explico. Digamos, habría un gobierno de centroizquierda en Colombia, un gobierno de izquierda en Perú, un gobierno de izquierda también en Chile. O sea, los países vecinos al Ecuador tienen gobiernos de izquierda y en Ecuador hay un gobierno de centro derecha. Pero hay una cosa que es sumamente interesante. Yo he venido haciéndole seguimiento desde hace unos 6 o 7 meses a algunas declaraciones del presidente Lasso a nivel internacional, especialmente cuando hizo una visita al presidente argentino y después estuvo en Uruguay. Y él estuvo diciendo algo que a mi modo de ver era sumamente interesante, y es que hacía un llamado a que en América Latina hiciéramos entre todos un proceso de integración, entre comillas, parecido o por el estilo de la Unión Europea. Es lo que viene diciendo, por ejemplo, en México, el López Obrador, o es lo que diría Lula después del 1 de enero del año entrante, si es elegido en octubre, es lo que han venido diciendo en Argentina con el tema este de la patria grande, en fin. Pero aquí es Lasso, alguien de otro color político, diciendo más o menos lo mismo, es decir, oteando el horizonte y viendo hacia dónde va América Latina y tendiendo puentes. Entonces, a mí eso me parece de una importancia extraordinaria,
y que muestra además una visión desde el presidente ecuatoriano que va más allá de sus propias narices, digamos, va más allá simplemente del aspecto puramente umbilical ecuatoriano. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es si Lasso, que ha sido inteligente para hacer ese postulado, lo sería también, y yo me imagino que sí, para tratar de establecer una especie como de cojín internacional que le ayude con el proceso interno. Yo no sé cómo lo ves tú. Y lo otro que uno se pregunta siempre es, ¿qué sigue? Y qué sigue en tres instancias, que a mí me parece que es importante. Es decir, ¿qué sigue en el Congreso? Porque es evidente que el Congreso no tuvo la mayoría calificada para destituir al presidente, pero es evidente que el presidente no tiene gobernabilidad en el Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿qué seguiría con el juego dentro del Congreso? Que, como sabemos, es indispensable para sacar nuevos proyectos de ley y proyectos de ajuste fiscal que pueden ser ahora más que nunca pertinentes, porque si va a haber subsidios, si va a haber un costo público muy importante, y Ecuador no tiene el expediente de imprimir moneda propia, que es lo que harían algunos gobiernos en caso de verse contra la pared por la dolarización. Entonces, ¿de dónde saca dinero? El dinero, el único dinero oficial, tiene que salir de un ajuste del régimen de impuestos o de empréstitos internacionales. Los empréstitos internacionales con la situación ecuatoriana probablemente no fluyan mucho por una sencilla razón, porque ahí, digamos, es un capital riesgo. El ajuste fiscal difícil, porque eso tendría que aprobar el Congreso. Entonces, primer punto importante. El otro es que sigue dentro del movimiento indígena, porque a uno le da la impresión de que ISA salió derrotado, pero uno lo veía muy sonriente al final, incluso auspiciando y promoviendo la firma en medio de todo. Él quiso acudir a sus bases indígenas, pero ahí, viendo y leyendo el comportamiento de algunos de sus compañeros que estaban en la mesa, uno se da cuenta que había un segundo, un tercero, que estaban mucho más reticentes al proceso de firma y que él seguramente quiso jugar a la carta de una negociación donde pudiera salvar la cara. Pero la pregunta es qué sigue dentro del movimiento indígena. Y la otra es dentro del mismo, digamos, dentro del mismo gobierno, ¿cómo crees tú que se ve el asunto? Porque aquí hay dos alternativas. No son excluyentes, pero habría una que es simplemente aplicar mano dura, la otra que es tratar de aplicar política social, pero es que el gobierno no tiene mucho tiempo, tiene 90 días. Es decir, aquí no puede pensarse que el gobierno tiene los 3 años que le quedan, sino que tiene 90 días para mostrar algunos resultados. Entonces, ¿por dónde podría estar todo este proceso? Es decir, el proceso ecuatoriano es más difícil de manejar que un caldo de anzuelos, pero a ver cómo lo ves tú. Empezando por el final. Efectivamente, los tiempos son reducidos. No sé si el gobierno debería enfocarse en comprar tiempo. Creo que ese debería ser su objetivo inmediato, comprar tiempo a través de demostrar su voluntad de llevar adelante las reformas a las que se comprometió en los acuerdos firmados con la CONAIE y acompañar este proceso de verificación, por llamarlo de alguna manera, de ese cumplimiento con directivos de la CONAIE, con probablemente la propia iglesia que colaboró en el proceso de pacificación y eventualmente con algún organismo internacional que en su momento también se ofreció como mediador, como fue el caso de la Unión Europea, del embajador de la Unión Europea y probablemente de la OEA. En esa medida, el objetivo del gobierno, si es que logra mostrar una buena fe de cara al movimiento indígena en cuanto a que sí está empeñado en lograr cumplir lo más posible los compromisos adoptados, le podría ganar mucho tiempo más de los 90 días que se plantean. En cuanto al Congreso, evidentemente la situación que va a vivir el gobierno con el Congreso en los próximos meses va a ser muy compleja y requeriría
de mucha muñeca de parte de un muy buen ministro de gobierno para tratar de separar a Pachacutic a través de esta gestión que estábamos conversando hace un momento, separar a Pachacutic de UNES y llevarlo de nuevo hacia un centro político razonable con la izquierda democrática y eventualmente incluso con el Partido Social Cristiano. Es decir, desmontar la mayoría opositora que en este momento existe en el Congreso. No creo que esa sea tarea fácil, no la veo muy factible, al menos en este momento, pero si es que hay un acercamiento sincero del gobierno hacia los partidos democráticos y hacia el propio Pachacutic, que, como les decía hace un momento, mostró fisuras, mostró que hay puntos de vista distintos al interior del movimiento indígena, que fue la causa por la cual ISA estaba tan empeñado en terminar el paro. El paro le estaba ya en ese momento pasando una muy costosa factura al movimiento indígena y a la CONAIE, porque no nos olvidemos que la condición económica del campesinado indígena está muy vinculada a la posibilidad de vender sus productos de manera diaria o semanal, y 15 o 18 días de paro le iban debilitando y le iban arrebatando esa posibilidad a una muy buena parte de las bases que acompañaron a ISA al principio del paro, ¿no? En los primeros días del paro. Obviamente ese costo que estaba pagando la CONAIE de ninguna manera le convenía seguirlo pagando a ISA. Y por eso cuando se producen desavenencias en el momento de la firma del acuerdo, hay un enfrentamiento entre ISA como presidente de la CONAIE y Gary Espinosa, el presidente de la FENOCIN, que quería en ese momento agregar una serie de otras exigencias para firmar el acuerdo, entre las cuales las principales eran la aceptación por parte del gobierno de la impunidad por los actos que se habían dado de vandalismo y la ampliación del techo de la condonación de deuda de los campesinos a los organismos estatales a $10,000. Ninguna de estas dos solicitudes pasó, ambas fueron, en ese momento mismo ISA fue el que se plantó y dijo no hay tal, se firma y se firmó. Entonces sí, le veo complicado al gobierno lograr un acercamiento o una baja de la intensidad del conflicto que tiene con el Congreso. Sin embargo, el Congreso y el correísmo particularmente perdieron una muy importante base de cara a poder manejar institucionalmente una salida del presidente de la República. Es decir, se comieron su oportunidad y no van a tener otra para hacerlo legalmente. Entonces, esas un poco son alternativas con las que deberá jugar el gobierno. La necesidad imperiosa de acercarse a la población en términos de una política social más benevolente, a pesar de las dificultades económicas que va a experimentar el país y que no son dificultades que va a experimentar solo el Ecuador. Los efectos de la pandemia, por un lado, de la guerra, por otro, son bastante serios en términos de inflación mundial. Estamos hablando de tasas de inflación en Europa y en Estados Unidos acercándose al 10%. Y eso va a implicar el retiro a través de un aumento de tasas de interés de una enorme cantidad de circulante que se inyectó a la economía mundial para superar primero el tema de la pandemia, pero que ahora vienen agravados por los elevadísimos costes que está significando el mantenimiento de las sanciones a Rusia en el plano de los energéticos. Entonces,
vemos un problema que tiene una multiplicidad de facetas desde la perspectiva económica. Es decir, por una parte una inflación importante, por otra una elevación significativa de los energéticos y por otra, a causa de todos estos fenómenos, una muy probable recesión europea y quién sabe si mundial. Es decir, estamos entrando en un escenario extremadamente negativo para la posibilidad de obtener créditos relativamente baratos para tratar de reactivar las economías. Eso no creo que vaya a pasar. Lo que nos deja con unas alternativas internas que también son complejas en cuanto a una reforma fiscal que de alguna manera busque incrementar los impuestos, lo cual en todos nuestros países significa rápidamente entrar en conflicto con las clases medias, que además han sido muy golpeadas justamente por el problema inflacionario y por la pandemia. En referencia, perdóname, Diego, si nos vamos a la pregunta inicial. La del componente internacional. Perdón, la del componente internacional. Digamos, sí. Internacional regional. Sí, efectivamente, el juego que el gobierno jugó, que fue un juego bastante peligroso en cuanto a tratar de evitar una escalada violenta desde el Estado para reprimir las manifestaciones, en este momento le dan al país una imagen internacional interesante. Es decir, no se trata de un truculento gobernante de la extrema derecha que salió a matar al pueblo ni cosa por el estilo. Él manejó el tema del control de las manifestaciones a criterio de muchos de sus seguidores, a criterio de muchos componentes de la sociedad civil, de manera demasiado leve, de manera demasiado blanda, para su gusto, pero esto le significó al país internacionalmente una interesante imagen de manejo democrático de la protesta. También la evidencia de la violencia de parte de los manifestantes significó, por ejemplo, que Human Rights Watch aquí en el Ecuador anuncia el retiro de sus funcionarios porque habían sido amenazados de secuestro por los propios manifestantes, lo cual situó la violencia, la imagen de violentos en los manifestantes y no en el Estado. Esa posición es interesante para el Ecuador de cara a cualquier tipo de denuncia que eventualmente pueda hacer ante la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, respecto del intento de golpe de Estado, que es efectivamente lo que sucedió durante las manifestaciones y que se expresó en la voluntad política del partido UNES y de Pachacutic para destituir al presidente de la República. Un presidente legalmente electo, un presidente que no tiene ningún tipo de observación respecto de su legitimidad por parte de ningún actor en el país. ¿Cómo debería el Ecuador continuar en su presentación internacional ante los diversos estados latinoamericanos? Obviamente desde la perspectiva de la defensa de la democracia. Creo, como dije al principio de la exposición, que la posición del gobierno como defensor de la democracia y como un gobierno agredido por grupos antidemocráticos y golpistas, esa imagen es la que el Ecuador va a presentar ante los foros internacionales. Y justamente la propuesta que hace Lazo en relación a un proceso de integración real en Latinoamérica, la hace desde una perspectiva no sectaria y se refiere a la Unión Europea por una razón obvia. La Unión Europea
se constituye primeramente como un Zollverein. Un Zollverein es una alianza aduanera. Es un tema económico alrededor del cual se va integrando Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente tiene unos paralelos bien parecidos a los que se dieron en el Estado alemán luego de la creación del Segundo Reich en 1870, después de la derrota francesa en Sedan. Es decir, un acuerdo interno a los estados alemanes para abrir esos estados alemanes en una alianza aduanera. Ese mismo concepto es el que se traslada luego a la Unión Europea, y la Unión Europea logra un proceso de integración más allá de las diferencias políticas internas de sus integrantes. Es decir, los beneficios de la Unión son mayores que las diferencias políticas entre los gobiernos de cada uno de los países que forman parte de ella. Esa observación y esa iniciativa que plantea Lazo se alinea dentro del concepto de independencia política de la unión económica que se logre constituir en la región o en toda Latinoamérica, si es que ese fuera el caso. Perfecto, querido Alan. Muchísimas gracias a Diego por la pregunta. Ahora vamos de la pregunta en Bogotá de Diego a pregunta desde el Canadá. Pregunta, querido amigo Hernando Arciniegas. Hernando, por favor. Bueno, lo primero, pues agradecerle a Alan por su maravillosa exposición que nos aclara muchísimas dudas, pero nos deja más inquietudes después de la charla que lo que pensábamos antes. El tema de verdad es realmente complejo y la pequeñez del Ecuador no se compara con la dimensión de los problemas. Quisiera hacer dos comentarios, preguntas. Uno tiene que ver con la deuda social que tiene Ecuador con la gente de menores recursos, dentro de los cuales probablemente está el componente indígena, ¿sí? No conozco bien la participación de la población indígena dentro del total de la población ecuatoriana. Entiendo que es mucho más alta que, por ejemplo, en Colombia, probablemente tiene menos problemas que los que tienen en Colombia los indígenas. Pero eso también lo quisiera vincular con el tema del narcotráfico, ¿sí? Que la mención que hiciste del tema del narcotráfico, la expansión en el Ecuador con la microdistribución y microventa y los grandes intereses que se mueven alrededor del tema y la penetración que el mismo debe tener en muchísimos sectores de la sociedad ecuatoriana, pues hacen mucho más confuso el panorama. Pero vinculando los dos temas que se dan explícitamente en el área del Pacífico colombiano y de Esmeraldas en el Ecuador, que son las zonas más pobres, más marginales y menos integradas a los países, con menor desarrollo y con mayor deuda social por parte de los gobiernos centrales históricamente. Entonces, en esas regiones, pues se da la situación de pobreza, penetración del narcotráfico, de violencia, donde con la narcopolítica, que no me cabe la menor duda que también existe en el Ecuador, esa asociación de la corrupción del dinero y el narcotráfico con la pobreza, pues es una bomba explosiva. Entonces, dado ese cuadro, mi pregunta es, en el plazo corto que se tiene y sin el respaldo que tiene el gobierno dentro del Congreso, si el gobierno logra una alianza con Pachacuti para preparar las propuestas de mejoras sociales, ¿sí? Pachacuti y el gobierno, ¿qué grado de mayoría tendrían en el Congreso para que fueran aprobadas algún tipo de reformas y que
dentro de la visión que diste de cambios que se pudieran dar dentro de la asamblea, pudiera este trabajo compartido de esas propuestas sociales de cambio donde el gobierno muestre su buena voluntad, no solamente de cumplimiento, sino de mejorar las condiciones sociales, porque por justicia se requieren introducir. ¿Qué grado de logro podría ser ese si se maneja con una gestión política bien intensa entre el gobierno y el mismo Pachacuti, con quien tiene el compromiso del gobierno de cumplir? Esa sería un poco la inquietud pregunta. Gracias, Ada. Bueno, en el tema de un acercamiento a Pachacutic, no olvidemos que a inicios del gobierno existió un acuerdo parlamentario por el cual el gobierno apoyó el nombramiento de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, y Guadalupe es una persona que forma parte de Pachacutic y que fue sumamente maltratada por el gobierno de Correa cuando ella era prefecta de la provincia de Sucumbíos y entraron en un enfrentamiento con el gobierno, pues ella terminó detenida, terminó en la cárcel, pasó varios años detenida por sus acciones de protesta en contra del gobierno de Correa. Ese inicial acuerdo que se dio entre Pachacutic y el gobierno, poco a poco se fue erosionando, en parte por errores del propio gobierno que no entiende que el arte de gobernar es el arte de negociar. El presidente de la República aparentemente tiende a ser demasiado puritano, demasiado estricto en sus conceptos morales, lo cual está muy bien, pero que en el plano de la política y sobre todo en el plano de nuestra política latinoamericana resultan de lo más contraproducentes. Es esencial un grado de flexibilidad en el gobierno para llegar a acuerdos con los diversos grupos con los cuales tiene que trabajar necesariamente para lograr avances y mayorías al interior de las propias asambleas legislativas cuando no tiene mayoría en ellas, lo cual es la mayor parte de las veces. Por lo tanto, la necesidad de negociación es evidente. ¿Cómo acercarse a Pachacutic? La única manera es lograr que los compromisos que se adoptaron en este acuerdo que se logró den significativos pasos en su cumplimiento antes de los 90 días y que ese cumplimiento sea seguido y sea informado a la población por una vocería conjunta entre Pachacutic y el gobierno. Es decir, el llevar adelante una campaña de información bien hecha para que la sociedad conozca que los diálogos se están moviendo, que los diálogos están avanzando y que están dando resultado. Cumplir con eso no resulta particularmente oneroso. Es decir, el costo que va a implicar el tema de los subsidios, del aumento de los subsidios, está situado en el orden de los $300 millones y es posible que ese mismo monto pueda de alguna manera hacer notar al movimiento indígena que lo que ellos están proponiendo es subsidiar a los señores de Quito y de Guayaquil que se movilizan en sus autos propios, antes que beneficiar al movimiento indígena y a los grupos más desposeídos que no tienen auto y que más bien lo que deberían buscar es, por ejemplo, una focalización del subsidio hacia el transporte público. Ese tipo de
ese tipo de gestiones las puede hacer el gobierno y de hecho eso está considerado dentro de los mismos términos de negociación que se acordaron para terminar el paro. Es decir, el tema de la focalización de los subsidios es parte de los acuerdos de las mesas de diálogo que se tienen que instaurar para ir adelante con la negociación. El tema de la deuda social, efectivamente, es un tema que se ha postergado de manera sine die prácticamente en la región. Y por otra parte, y esto sí hay que reconocerlo, el impacto que tuvo la pandemia en el tema de la desigualdad en la región ha sido durísimo. En Ecuador hemos regresado a niveles de pobreza iguales o muy parecidos a los de 2005, 2006, con un retroceso de prácticamente 18 años a la condición en la que estaba el Ecuador en ese momento. Pero este fenómeno no es exclusivo del Ecuador. Esta misma situación se ha presentado prácticamente en todos los países de la región y ha sido uno de los detonantes de todas las protestas y de todos los movimientos de protesta que hemos visto han surgido en diferentes regiones y en diferentes momentos. Lo que es más grave, esto va a seguir pasando, va a seguir sucediendo. El caso de la Argentina no puede ser más dramático. Un país en el cual se ha llegado a que el nivel de pobreza extrema llegue ya al 40% de la población. Eso va a detonar. Eso va a detonar. Y eso mismo es lo que nos está pasando y que en Colombia, por ejemplo, se manifestó, a Dios gracias, en un proceso electoral en el cual las cosas se dieron con, digamos, con la bendición de Dios o de qué sé yo quién, sin llegar a lo que se había temido como explosiones de violencia y reclamos respecto de la legitimidad de las elecciones. Más bien, al contrario, se ha visto una actitud general de conciliación, empezando por el propio presidente electo, lo cual es digno de aplauso y es digno de reconocimiento. En esa medida, ojalá Colombia logre superar sin mayores traumas este difícil momento que le está golpeando a toda la región. A toda la región. Centroamérica es un polvorín en este momento. Lo que está pasando en El Salvador, la radicalización autoritaria de El Salvador es preocupante y contagiosa. Entonces, este es un problema de la región, no solo del Ecuador. ¿Cuál va a ser la actitud de los organismos financieros internacionales? Este es un tema que debería empezar a ponerse sobre el tapete. Cabría pensarse que desde la perspectiva de Estados Unidos, por ejemplo, el interés por tener una región que de alguna manera se estabilice y que se acerque de nuevo a una unidad hemisférica o a una mejor relación hemisférica ante la penetración de agentes externos, tal vez podría dar lugar a una flexibilización o a un apoyo más sostenido a estas economías latinoamericanas que van a experimentar muy serias dificultades durante los próximos años. Esa deuda social indudablemente tiene que atenderse porque es condición sine qua non para desmontar las bombas de tiempo que están colocadas en los diversos países. Excelente, querido Alan, muchísimas gracias. Y ahora, después de que pregunte desde Bogotá nuevamente nuestro querido Pacho Coy, quiero retomar un poco el tema que mencionabas ahora de la actual situación de los países de la región. Pacho, por favor.
Gracias Alan, gracias José Luis, Jorge por la invitación. Yo quiero quedarme en esa última parte. Primero me disculpo porque llegué tarde, entonces me perdí la primera parte de la presentación de Alan, pero más o menos entiendo el sentido. Pero sí quiero, digamos, destacar unas cosas que ya Alan empezó a mencionar, que hemos venido discutiendo ahí en el grupo y que es muy visible, digamos, por lo menos me quiero quedar por ahora en la región andina. Es decir, hay una serie de coincidencias más allá del tema que es un poco el malestar obvio post pandemia y que las pandemias históricamente generan unos cambios políticos más o menos profundos dependiendo de la capacidad de respuesta, no solo de los gobiernos, sino de las sociedades. Pero bueno, ¿qué tenemos acá en común? Digamos, si uno mira el último año y medio, los últimos 2 años, coincidencias en Ecuador, por cierto, Perú, Chile y Colombia. Todos estos movimientos sociales con unas características muy especiales, muy particulares que aparecen acá. Minorías étnicas que están reclamando el marginamiento histórico. Muchos de ellos son movimientos indígenas, es decir, hay una cantidad, estuvo en Colombia menos por un tema demográfico, porque aquí el movimiento indígena es muy inferior porcentualmente a lo que es en otros países, pero sin embargo se hizo visible durante el paro, fue visible en Ecuador, fue visible en Perú, es visible ahora en Chile, ahora que es el tema mapuche que no acaba de resolverse. Y es decir, hay una cantidad de coincidencias ahí que se están viendo. Entonces uno sí como que tiende a preguntar, ok, ahí están todas las coincidencias, pero ¿acaso hay algún tipo de conexión? Digamos, ahí hay un tema, cuando Alan mencionaba este tema del comunismo indoamericano, con los términos de Mariátegui, de hace un siglo, dice, ¿hay acaso un movimiento panindigenista en la región presente, visible acá? Ahí no estoy, esto sin necesidad de caer en el tema de conspirativo de Foro de Sao Paulo, cosas así, pero sí evidentemente hay cosas que están ocurriendo que son muy similares y que seguramente hay algún nivel de conexión entre los movimientos sociales que se están dando en los distintos países. Es esto tratando de hacer como una mirada de afuera. ¿Tú cómo lo ves allá, Alan, desde Ecuador? Hola Pacho, qué gusto de verte. Sí, yo veo conexiones evidentes entre los postulados que se están planteando en este momento en el Ecuador y algunos postulados que ya fueron planteados en Perú en su momento y que siguen siendo parte de un ideario indígena peruano que tiene dos vertientes muy significativas. La una, que es la del mariateguismo. El mariateguismo es una visión de un marxismo campesino, lo cual suena contradictorio, pues el marxismo siempre planteó la necesidad de un proletariado industrial, pero a falta de el mariateguismo plantea que la revolución puede venir también desde el campesinado, en lo cual se alinea con lo que Mao había planteado para la revolución china. Esa una tendencia que es la que inspira finalmente a Sendero Luminoso, está presente en el movimiento indigenista peruano. Pero también hay otras influencias. Curiosamente, la doctrina del etnocacerismo, que es algo un poco más exótico inclusive, que viene inspirado por el padre del expresidente Ollanta Humala y que se expresa a través de uno de los hermanos del expresidente, Antauro, que ahorita está preso todavía por un acto de rebelión en Perú contra Toledo en el año 2007 o 2005, no recuerdo exactamente, en el que se plantea, además de la visión clasista de la revolución, una visión racista de la revolución. Y esta revolución racista que se plantea desde el etnocacerismo confluye
con la propuesta clasista de la revolución marxista. Este es un cóctel explosivo, esta es una mezcla realmente explosiva, porque al final del día lo que se plantea es que debemos retroceder 500 años al pasado, expulsar a todos los blancos y a todas las ideas que la cultura occidental ha traído, blancos y mestizos, y todas las ideas y los valores que la cultura occidental ha traído a América, para enrumbarse dentro de un camino cerrado estrictamente a los indoamericanos. Obviamente, una propuesta de esta naturaleza en un mundo globalizado como el que vivimos es totalmente descabellada. Estos regresos al pasado son unos saltos dialécticos muy difíciles de sostener desde cualquier perspectiva. Sin embargo, hay evidencias de actuaciones de parte, por ejemplo, de Evo Morales, en la línea de crear de alguna manera una unidad político-administrativa que reconstruya un Tahuantinsuyo ideal en torno a un movimiento indígena que rescate o que resucite una serie de conceptos que no tienen mayor sustento en la historia, es decir, muchos son en cierta manera imaginaciones de un pasado del buen salvaje, muy rusonianos, pero que la realidad demostró que representaban a otro tipo de gobiernos. Es decir, el incario y el gobierno inca nunca fue una, llamémosle, sociedad igualitaria o democrática. Fue una sociedad marcadamente jerarquizada, con un proyecto imperial que se desarrolló sistemáticamente a lo largo de 2 siglos o 3 siglos para lograr la creación de un imperio, el imperio inca, que en el momento en que se enfrenta a los españoles, encuentra que entre sus súbditos o sus dominados hay unos resentimientos tan grandes como para que se alineen con los invasores en contra suya y los derroten. Algo parecido a lo que pasó en México con la conquista de Cortés, que no es, o sea, pretender que 500 soldados o 600 soldados con unos caballos y unos arcabuces van a derrotar a un imperio militar que podía movilizar 200 o 300 mil guerreros, es simplemente absurdo. La derrota de los imperios americanos se da a manos de quienes esos imperios habían dominado y habían conquistado. Esos conquistados se unen a los invasores extranjeros para derrocar a los gobiernos o a las autocracias que dominaban México y Perú en su momento. Sin embargo, se ha creado todo un relato utópico respecto de la pasada historia, y sobre ese pasado utópico se quiere construir un porvenir aún más utópico. Yo sí percibo que existe ese mensaje un poco mesiánico al interior de los movimientos indígenas latinoamericanos, andinos sobre todo. Muchas gracias, querido Alan. Creo que Diego tiene otra pregunta. Sí, un asunto muy, muy pequeñito. No, sobre lo último que mencionaba Alan, yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que el estado actual de los conocimientos en antropología histórica, en etnología, en lingüística, en todas estas ciencias, digamos, del campo de las ciencias humanas, indican que efectivamente eso fue lo que sucedió. Es decir, yo comparto ahí 100% el punto de vista. No, la referencia mía muy pequeña era otra vez al contexto internacional, que yo creo que el gobierno del presidente Lasso tiene ahí una oportunidad importante
que no creo que estén desaprovechando, porque es que, digamos, recordemos una cosa que es muy importante. Ecuador acaba de ser nombrado hace, bueno, menos de un mes como miembro del Consejo, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para los años 2023-2024. Pero ese nombramiento es una cosa muy interesante porque, bueno, no es nombramiento, es elección, porque estamos hablando de una actividad en Asamblea General que de 192 votos formulados, Venezuela no está votando, tuvo 190 a favor y tuvo todos los votos que se depositaron de América Latina, los tuvo a su favor, porque, es decir, no se llega representando una región al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si no se tiene el apoyo regional, lo cual quiere decir que todos los gobiernos de la región, incluyendo los gobiernos de izquierda que existen en algunos países, apoyaron la candidatura de Ecuador, del presidente, digamos, formulada por el presidente Lasso. Y este es un capital político a nivel internacional y no solamente regional, sino global, que naturalmente va a pesar mucho, especialmente a partir del año 23. Para eso el gobierno tendría que llegar hasta el 23, naturalmente, pero ahí tiene un instrumento de negociación internacional digamos, de apoyos, de palancas políticas, algo así yo le hablo a Pedro para que entienda Juan. Es decir, podría haber sin duda algunas gestiones internacionales que contribuyan a bajar la presión del tema interno y a comprar tiempo, que es a lo que Alan ha hecho referencia. Ese era todo. Gracias. Sí, Diego. Hay un micrófono abierto, perdona. Ya no era el mío, porque yo había cerrado el mío. Bueno, por favor. Sí, Diego, el tema internacional, veo que el canciller Juan Carlos Holguín está muy bien asesorado. Él no es un diplomático profesional, pero está desempeñándose con bastante sentido común y con muy buen criterio diplomático en su manejo de la Cancillería. Que Ecuador haya obtenido el apoyo que obtuvo para ser nombrado miembro no permanente del Consejo de Seguridad, demuestra varias cosas. Primero, la confianza que el gobierno de Lasso ha logrado despertar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de cara a una confiabilidad en ese gobierno para lo que va a tocar hacer en el año 2023 de cara a muchos problemas que van a empezar a tener que resolverse, concretamente el tema de Ucrania, ¿no? Para el tema de Ucrania, el Consejo de Seguridad va a tener un papel que jugar y probablemente un papel decisivo en términos de llegar a algún tipo de acuerdo negociado para la situación de Ucrania. Pero no solo eso. En un año de conflictos, en un año de muchos enfrentamientos y de muchas diferencias y discrepancias en el mundo, el Consejo de Seguridad va a tener y va a ser, como dice Diego, un espacio en el cual hay como negociar ciertos temas por fuera. Y esa posibilidad que tiene Ecuador en este momento deberá, y presumo será aprovechada debidamente por el gobierno, para mostrar su realidad o su propia visión y versión de las cosas. Por eso siempre insistí tanto al principio en el tema del cuidado que el gobierno tuvo en cuanto al manejo del uso de la fuerza para enfrentar las manifestaciones. Ese tema, que podría haber sido un factor extremadamente contrario al gobierno, resultó ser exactamente lo contrario. La visión que se tiene fuera respecto de cómo actuó el gobierno nacional con respecto al paro, en cuanto al uso de la fuerza, ha sido muy favorable, muy favorable. Y ese posicionamiento
de la democracia ecuatoriana le da una autoridad moral importante para que en la región pueda exigir o pueda reclamar el apoyo de todos aquellos países que consideran a la democracia como un tema importante. Perfecto, gracias, Alan. Alan, una pregunta. Conocemos por las realidades políticas que al gobernante de turno le toca asumir todas las responsabilidades inherentes al cargo, sean responsabilidad suya o no, como sucede con frecuencia, una coyuntura internacional, el tema de la pandemia, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que pasa a una cuenta de cobro y que terminan pagándola a los ciudadanos y hagan lo único que tienen a mano para poder exigir responsabilidades es al gobierno. Y en este caso concreto, por supuesto, pues le toca al presidente Lasso pagar parte de esa cuenta, así haya tenido éxitos en su programa de vacunación. La pregunta es, dentro de esta coyuntura, con el gran malestar que se generó dentro del Ecuador por el paro tal y como se había llevado a cabo por esa inmensa mayoría de personas que no tienen cómo reaccionar, ¿existen ya mediciones de cómo le va al gobierno después de esta arremetida y el balance que se tiene y que tú lo has expresado muy bien hasta ahora? ¿Cómo queda el presidente Lasso? ¿Cómo queda el gobierno y su gabinete? A ver, primero, en el gabinete se ha producido una mini crisis. Han salido varios ministros. Han salido varios ministros y aparentemente va a haber una oxigenación en el gabinete encaminada justamente a enfrentar la reorientación del gobierno en su política social. En cuanto a la medición del gobierno, sí, hay mediciones ya y el gobierno no sale particularmente bien parado. De hecho, nadie sale bien parado. En este momento, el rechazo de la ciudadanía hacia la medida del paro es muy extendido. La forma en que se dio el paro ha merecido el rechazo de cerca del 70% de la población. Pero no es que esto haya favorecido mucho al gobierno. No es que el 70% aplaude la manera en que el gobierno ha manejado las cosas. No. El gobierno tampoco sale bien evaluado, menos del 30%, con lo cual obviamente se revelan varios aspectos que a mi manera de ver han fallado. La comunicación por parte del gobierno no ha sido buena, no ha tenido un equipo de comunicación que se acerque siquiera a lo que desplegó UNES y el correísmo en redes sociales para atacar al gobierno. No ha sido capaz el gobierno de neutralizar esa campaña en redes que la oposición y la oposición extrema ha llevado adelante. Como decía desde el principio, no veo más alternativas para el gobierno que buscar un acercamiento hacia Pachacutic, a pesar de que parezca contradictorio, a pesar de que parezca que estos son enemigos naturales. No es así. Ya se demostró al inicio del gobierno que no lo son, que pueden conversar, que pueden llegar a acuerdos y que pueden llegar a entendimientos. Y creo que el tender puentes en esa dirección es absolutamente esencial para la supervivencia del gobierno. Excelente, querido Alan. Y volviendo a las frases manidas, pero no por eso menos ciertas, si la política es el arte de lo posible, pues precisamente lo que tú planteas es el reto que tiene ahora el presidente Lasso y poder dar un giro en ese sentido y lograr gobernabilidad frente a este otro panorama que tenemos. Bueno, yo creo que ya estamos prontos a acabar. Yo quería agradecerles a título personal a todas y todos los
asistentes hoy a nuestra charla. Alan, a ti expresamente por ese nivel de conocimiento, pero sobre todo esa forma que tienes de decir las cosas en las cuales uno aprende siempre muchísimo. Entonces, Jorge, te paso la palabra ya para que usted haga el cierre. Gracias, José Luis. Sí, ahorita, pues antes de agradecerle a Alan, yo quiero hacer la presentación de lo que va a ser nuestra próxima reunión, el día 12 de julio, o sea, de hoy en 8 días a las 6 de la tarde. Y miren el tema y la invitada, la Venezuela que viví. Este es el libro que escribió la ex canciller María Ángela Holguín y va a ser nuestra invitada en 8 días con la moderación de José Luis Ramírez. Yo creo que va a ser muy importante porque creo que vamos a encontrar mucha diferencia con la Venezuela de hoy. Y creo que ese va a ser un tema central. Me imagino cuando fue embajadora de Colombia en Venezuela, que 4 años tiene muchos temas para contarnos. Entonces, pues todos invitados a esta reunión. Dentro de 8 días, la Venezuela que viví por la ex canciller María Ángela Holguín. Y ya para terminar la reunión de hoy, nuevamente me uno a las palabras de José Luis. Un agradecimiento especial a Alan, que ya es un activo de estas reuniones. Es una persona que le tenemos muchísimo cariño, aprecio, respeto por la forma tan didáctica, tan sencilla como explica. Ese conocimiento, Alan, histórico que tienes de las personas que conozco que más conocimiento lo tienen, no solo de la región andina, de América Latina, sino del mundo, porque nos lo demostraste cuando hablaste de China, cuando hablaste de todo el tema de Rusia y Ucrania. Y seguramente irán saliendo más temas históricos que te invitaremos. Y José Luis, como siempre, gracias por la coordinación y pues bueno, lo tendremos también dentro de 8 días coordinando la reunión con María Ángela, porque usted es un conocedor de Venezuela y es un conocedor de María Ángela. Entonces tiene los dos ingredientes para hacernos de ese tema una reunión muy amena y estoy seguro que nos van a quedar muchas enseñanzas de lo que fue la Venezuela que ella conoció, su época, pues no dorada, pero sí no en la decadencia que está actual. Entonces, pues gracias, son las 7:52, a todos los asistentes y bueno, nos veremos dentro de 8 días. Descansen y buenas noches.